conclusiones de este evento, y como ustedes pueden ver, he preferido ponerle el nombre de inconclusiones, porque es difícil, después de prácticamente 3 días y probablemente no menos de unas 20, 22 exposiciones, poder sistematizar todo en una exposición de 15, 20 minutos. Y también, incluso por convicción, yo nunca creo que estas cosas deben concluirse, sino que más bien hay que darles movimiento, tienen dinámica, tienen cambio, y creo que en esa perspectiva lo que ustedes van a ver aquí, más que conclusiones, son caminos que se han abierto en esta reunión de estos tres días. Van a ser 6, 7 ideas que me parece importante. Para algunos de ustedes saben la afición que yo tengo sobre el fútbol, y creo que esta frase de Alfio Basile es muy buena. Él fue entrenador de la selección de Argentina y dice: yo coloco perfectamente bien a mis jugadores en la cancha, lo que pasa es que empieza el partido y ellos se mueven. Yo creo que es exactamente lo que estamos hablando aquí, en el siguiente sentido. Hemos hecho diagnósticos bastante sesudos, importantes. Hemos logrado, creo que, llegar a un cierto conocimiento de lo que significa la frontera. Sabemos algo de los actores que están operando en estas regiones importantes de nuestros países, pero el problema es que se muevan. Y yo creo que esa es la lógica de la frontera, el movimiento permanente de los actores. Están todo el tiempo cambiando. Y me parece que esta frase de Basile vinculada al fútbol puede obviamente ser manejada en el ámbito de las fronteras. Son 2 tipos de conclusiones las que les voy a poner a consideración de ustedes, que vienen principalmente de la composición de los expositores que hemos tenido aquí. Hemos tenido expositores que vienen de las profesiones de la economía, de la antropología, ciencia política, sociología, uno que otro arquitecto como yo, que nos dan visiones distintas del problema de la frontera. Pero también hemos escuchado a distintos casos de fronteras: la frontera México-los Estados Unidos, la famosa triple frontera Brasil-Argentina, Paraguay, la frontera Ecuador-Colombia, y así sucesivamente. Creo que hemos tenido una compilación o una presencia de distintas fronteras, cada una con sus respectivas particularidades, pero que sin duda hay una lógica atrás de cada una de estas fronteras que creo que las hemos logrado captar relativamente bien. Y también hemos tenido gente que está vinculada a la academia, profesores, investigadores, etcétera, con gente que está tomando decisiones todos los días, como son los alcaldes. Y creo que este diálogo entre gente que viene de la academia con la que ejecuta políticas es un diálogo que debería profundizarse, y me parece que a la luz de los resultados de este seminario, esa es obviamente una cuestión importante de ser resaltada. Básicamente lo que hemos tenido aquí en términos de contenido del seminario son algunas exposiciones más bien académicas que obedecen a esto que les estoy señalando, y otras que provienen de las angustias, de las acciones diarias, de los problemas económicos que eso implica, que nos han planteado los alcaldes, por ejemplo. Las 6 conclusiones. La primera: la frontera hoy. Me da la impresión que hoy día 2 de los lugares que tienen la mayor concentración de violencia y el lugar de mayor auge económico que existe en nuestros países son las fronteras. Es una combinación extraña: tasas de homicidios altas, pero también crecimientos económicos que se producen en las fronteras. Es una extraña coincidencia esto, que incluso el día de la exposición mía yo les decía la famosa atracción fatal. Pero creo que estamos viviendo efectivamente un auge económico en las fronteras, que eso es lo que está generando este proceso de absorción de la población que vimos en la mesa demográfica, que me pareció bastante significativo y bastante interesante. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que nos estamos planteando algunos retos y algunos desafíos frente a esta realidad: crecimiento económico, incremento de la violencia. Y es un desafío porque ¿cómo logramos que este crecimiento económico de las fronteras
se convierta más bien en una forma de reducción de la violencia. Generalmente se cree que en los lugares de países o ciudades de la riqueza, más bien las violencias son bajas, pero en la realidad eso no es así, mucho menos en las fronteras, y en muchos casos de muchas ciudades también este paralelo que generalmente se hace no corresponde. Ahora, obviamente que si esta doble situación está ocurriendo, lo que más aparece son las violencias. El alcalde de Esmeraldas y de Tulcán nos señalaban hace un momento esa serie de estigmatizaciones que viven las poblaciones de frontera y las ciudades de frontera. Son estigmas que se construyen más por el lado de la violencia que por el lado otro del auge económico. Y que obviamente esas estigmatizaciones provienen en unos casos de los medios de comunicación, en otros de los centros fundamentales de nuestros países, principalmente las capitales, y que mucho daño les hacen a las fronteras. En otras palabras, una buena política fronteriza también es desvelar o develar, más bien dicho, lo que es la frontera para que no sigamos funcionando exclusivamente con estos estigmas. Una segunda conclusión que me parece que es importante que se tenga en cuenta es que las fronteras son históricas. Lo que pensábamos que eran las fronteras de hace 20 años es muy distinto de lo que son las fronteras hoy día. Y esto tiene incluso conclusiones en términos de política. A mí me parece, después de haber asistido en este seminario, que esas políticas de fronteras vivas como que se caen por su propio peso, que probablemente pudieron haber sido interesantes en una época anterior de las fronteras, pero que hoy día no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque muchas de las fronteras ya son vivas y no son aisladas una de la otra. Una de las cosas que hemos escuchado es que son más distantes de la capital y más próximas del otro lado. Entonces hay una gran interrelación binacional que existe dentro de las regiones transfronterizas. Y entonces creo que es importante esto porque sin duda las fronteras son una realidad absolutamente relativa. Depende de lo que ocurre en el otro lado y depende de lo que ocurre en este lado. Y no solo eso, depende de lo que ocurre incluso internacionalmente para posicionar a esa frontera en un lugar estratégico del proceso de organización, por ejemplo, de lo que significa el narcotráfico, lo que significan los tráficos de armas, órganos y todo lo demás. Entonces, hoy día estamos pasando de una frontera donde se encontraban dos países a convertirse en una frontera internacional. Es una cosa totalmente distinta, incluso con los montos económicos que se manejan. Mientras las fronteras básicamente operaban con contrabandos por las asimetrías que existían en términos de política económica en un lado y en el otro lado, cuando entra a formar estratégicamente como un espacio de frontera, obviamente ese tipo de cosas pasan a un segundo plano en términos económicos. La rentabilidad que tiene el narcotráfico es tan alto, la rentabilidad de las armas es tan alto, que el pago de la coima o el pago del impuesto correspondiente se lo puede hacer sin ningún problema, porque no está ahí la gran ganancia que se obtiene. Por ejemplo, en el caso de no pago de aranceles, lo que se gana será un 30, 40, 50, 60%, ¿no es cierto? Pero narcóticos, por ejemplo la cocaína, el paso de una frontera a otra puede significar el costo que se triplique. Llegar a los Estados Unidos del Ecuador puede significar 12 veces. Ahora, aquí también hay una cuestión. En el caso del contrabando, el tema también principal es el de la producción, no el de la circulación, donde adquiere el valor esa mercancía. En este caso de ya una frontera como plataforma internacional, es en la circulación donde obtiene la mayor cantidad de ganancia. Entonces, obviamente la frontera es una cuestión absolutamente distinta. Mucho más en un momento donde el delito es fundamentalmente económico en la actualidad, porque no solo que cambió la frontera, sino también cambió el delito. Entonces el delito hoy día es fundamentalmente económico y fundamentalmente organizado. Por eso a mí no me gusta mucho esa definición que hacen de crimen organizado para hablar del narcotráfico. Yo creo que todo hecho delictivo que se comete en cualquier lado está
implícitamente vinculado con la organización. Hay unas organizaciones que son más significativas que otras, pero yo creo que hoy día todo delito es económico, o la mayoría de los delitos son económicos, y la mayoría, si no todos, se hacen en el ámbito de la organización. Y hay una diferencia entre la organización delictiva y la organización en red, que yo creo que son parte ya de las organizaciones globales que empiezan a actuar justamente en estas plataformas. Ahora, hay que tener en cuenta no solo la condición histórica, sino que las fronteras están todo el tiempo cambiando. Por eso es lo que digo aquí, que cambia algo en un lado y cambia todo en todo lado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso nuestro con el dólar. En una época como esta, que el dólar se ha depreciado y muchas de las monedas nacionales en América Latina se han apreciado, los términos del intercambio frente al Ecuador se modifican sustancialmente. Pero el hecho de que se modifiquen los términos del intercambio comercial en el Ecuador implica que se modifican en la relación con Colombia, en la relación con Perú. Entonces, lo que cambia aquí cambia en el otro lado y cambia en la totalidad. Y esa dinámica tenemos que entender en la frontera. La frontera es lo más dinámico. Si esto es así, con una realidad tan cambiante, ¿cómo podemos confrontar con nuestras instituciones terriblemente rígidas? Aquí les pongo dos ejemplos. Uno, la policía, una institución terriblemente rígida. Dos, la justicia. La justicia es lo más conservador que existe en todos los estados. Y no se diga en los propios municipios. Entonces, frente a realidades dinámicas, nosotros respondemos con institucionalidades rígidas. No puede ser. Tenemos que, frente a realidades cambiantes, dinámicas, flexibles, etc., responder a su vez con instituciones que sean del mismo tipo, flexibles, cambiantes, dinámicas. Y entonces eso nos obliga a repensar las propias instituciones que tenemos en las fronteras. En tercer lugar, lo que hemos visto, las fronteras son concebidas como el espacio de lo marginal, porque están en la periferia, porque están en el límite. ¿Quién define eso? Hemos escuchado a los alcaldes que lo viven a diario, no desde el dato que se lo vive desde la academia. Lo que ocurre es que el centro define lo que existe y lo que no existe. Y entonces de pronto las fronteras empiezan a aparecer y no le queda más remedio que reconocer la existencia de la frontera por parte de la centralidad. ¿Y por qué? Porque la frontera es lo periférico, es lo marginal, es lo que está distante principalmente del centro, y es el centro el que determina la condición de existencia de la frontera. Y entonces lo que nosotros tenemos finalmente son regiones pobres. Los datos que vimos de Centroamérica en las fronteras me parecieron bien interesantes, porque nos muestra que en las fronteras centroamericanas donde está concentrada estos bolsones de pobreza tan significativos, que son marginales porque están al margen de la centralidad y porque expresan de alguna manera la desigual distribución de la riqueza en los territorios. Una de las cosas que me ha quedado dando vueltas y que algo va a aparecer aquí en la exposición mía es hasta qué punto es justo eliminar el contrabando, para que vean, hasta qué punto es justo eliminar el contrabando para poner aranceles que terminan todos yéndose a las capitales y que en los territorios de frontera no se queda nada de recursos. O sea, es una cosa contradictoria. El presidente Correa, en una de sus alocuciones sabatinas, él dijo que en el Ecuador el país pierde